Pasamos a nuestro siguiente ponente, el doctor Ignacio Panizo Santos. El doctor Panizo es doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra, es archivero, paleógrafo por la Escuela Nacional de Chartres de París, miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado, con destino en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Inquisición. Y su charla lleva el título Incunables y documentos sobre incunables en el Archivo Histórico Nacional. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Complutense el haber girado una invitación al Archivo Histórico Nacional, invitando a participar en estas jornadas. Quiero hacerlo sobre todo personalizar en Fermín de los Reyes, que es un conocido del Archivo Histórico Nacional, un asiduo, un investigador fiel, que conoce muy bien los fondos, y yo creo que no podíamos negarnos. Bien, hay que reconocer que para los entendidos de incunables habrá sorprendido la inclusión de esta pequeña charla en la programación, porque ciertamente el Archivo Histórico Nacional no es el sitio ni más conocido ni posiblemente más indicado para estudiar los incunables. Basta hacer un recorrido rápido a los catálogos que hay disponibles. Por ejemplo, el catálogo de incunables del 88 de Bibliotecas Españolas solamente contiene 3 referencias. Si seguimos avanzando en el tiempo, el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico cita 5 referencias de incunables en el Archivo Histórico Nacional, en donde ya empezamos a ver problemas. Como vemos, el número 1 y el 2 tienen registros distintos, sin embargo tienen la misma asignatura, por lo tanto aquí ya hay un error. Y el número 3, como vemos, es una bula, no tiene ni siquiera la asignatura, tiene registro del catálogo colectivo, pero acudiendo a este registro se ve que es una referencia tomada de otros repertorios. Bien, continuando los catálogos, acudiendo a nuestro catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas de Archivos Estatales, REBAE, entre nosotros, solamente aparecen 2 incunables catalogados. Bien, por lo tanto, hay que reconocer que el terreno de los incunables en el Archivo Histórico Nacional está pendiente de hacer, y yo agradezco a Fermín de los Reyes esta visión de ver como una posibilidad de investigación nueva que yo lanzo a todos ustedes. En principio, el Archivo Histórico Nacional yo considero que es un campo interesante, abierto a la investigación bibliográfica, incunables incluidos, por 3 motivos. En primer lugar, por la propia biblioteca auxiliar, que contiene un fondo muy rico, muy valioso, pero está desigualmente catalogado. En segundo lugar, son los propios fondos documentales del archivo. Son muy voluminosos, son muy variados. Estamos hablando de archivos públicos, privados, instituciones periclitadas, instituciones todavía vigentes, colecciones documentales, y además tiene una amplísima cronología. Y en tercer lugar, yo creo que para el investigador es interesante porque no parte de cero, sino que cuenta con una serie de inventarios, catálogos, guías, artículos sobre fuentes documentales relativas a la imprenta. Pienso, por ejemplo, la sección de códices, la sección de consejos, la sección de Estado o Inquisición, que tiene inventarios relativos a la imprenta. Por lo tanto, yo considero que el Archivo Histórico Nacional hay un doble reto. Un reto intelectual, que es vincular la información que contiene esta documentación histórica con el ejemplar impreso. No es escindirlo, no tomar el ejemplar impreso desde un punto de vista bibliotecario, bibliográfico, sino contextualizarlo con la información archivística. Y en segundo lugar, ya entre nosotros, responsables del patrimonio histórico, un reto técnico que consiste en aunar el trabajo de los archiveros, de un bibliotecario y del incunabulista. Bien, por lo tanto, en esta rápida exposición yo voy a organizarlo en torno a 3 ejes. En primer lugar, incunables que buscan documentos. En segundo lugar, incunables vinculados a documentos.
Y en tercer lugar, pues documentos de todo tipo que están buscando incunables. Pasamos al primer tipo, incunables que buscan documentos. ¿A qué me refiero? Me refiero a incunables que físicamente están en el Archivo Histórico Nacional, pero que nos falta la contextualización, el documento, la prueba que precise su historia, cómo ha entrado en el Histórico Nacional. Sí que es cierto que en muchos de ellos podemos formular hipótesis aproximadas, plausibles, sobre su origen, sobre su historia y sobre su ingreso. En esta situación nos encontramos con 2 incunables completos y 2 incunables mútilos, que son en realidad 2 cuadernos finales. Bien, pasamos por lo tanto a los 2 incunables completos. El primero de ellos son las 4 reglas monásticas, publicado en Venecia en 1500. Es un volumen misceláneo, la primera mitad es el incunable y la segunda mitad es un manuscrito. Y yo creo que es más conocido este volumen precisamente por su encuadernación, porque se trata de un ejemplar de encuadernación encadenada. Como vemos, la asignatura está en códices. El segundo ejemplar de incunable se trata de un San Isidoro, publicado en 1483 y que ha sido recientemente descrito por nuestra bibliotecaria, Laura Marías, y la información bibliográfica está disponible en la página web nuestra, en nuestro sitio web, en la pieza del mes del Archivo Histórico Nacional de junio del 2016. Como vemos y como había comentado, es la propia biblioteca la que está pendiente de hallazgos bonitos, como es en este caso. Bien, en cuanto a los mútilos, pues se trata de 2 cuadernos finales, de dos incunables, ambos impresos en 1500, uno de ellos en Salamanca y el siguiente en Toledo. Como vemos, en este caso se conservan en la sección de diversos. Bien, quizás para un archivero que gusta de manejar documentación histórica, lo más interesante son precisamente los incunables vinculados a documentación histórica. Bien, lo he agrupado en 5 casos, podría hacer más, pero bueno, me voy a ceñir un poco, intento a mi tiempo. El primer caso es el de los incunables de Uclés, en segundo caso fragmentos de incunables en tipografía hebrea de la sección de Inquisición. Un tercer caso son unas bulas incunables de la sección de Inquisición. Un cuarto caso es la bula incunable de Valladolid y un quinto caso de otra bula incunable de Valencia. Bien, el caso de los incunables de Uclés es un caso conocido por la bibliografía, está publicado y bueno, no me voy a extender demasiado. Tiene interés porque la biblioteca del convento de la Orden Militar de Santiago, de Uclés, del Priorato, fue durante el antiguo régimen catalogada en 2 ocasiones, en 1604 y en 1719, y en estos catálogos se recogen también los incunables. Bien, a partir de ya de la exclaustración, el convento no fue abandonado y ello permitió la conservación. En 1860 fue catalogado por un facultativo, Darío Cordero, y en 1870 se decidió su traslado. Se envió a Madrid la documentación archivística, manuscritos e incunables. Y el resto de impresos se enviaron a Cuenca, los de contenido teológico al Seminario de San Julián y el resto de impresos se enviaron a la Biblioteca del Instituto de Enseñanza Media, que es el antecedente de la Biblioteca Provincial. Bien, en 1896 hubo un canje, Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, favorable a la Biblioteca Nacional, todo hay que decirlo. Cedimos una serie de manuscritos griegos y latinos, pero los incunables no entraron en el canje. Debo a Martín Abad, a don Julián, el dato de que en 1930 la Biblioteca Nacional intentó hacerse con los incunables, pero no salió adelante. Y en 1940 sí que hubo un depósito provisional de nuestros incunables en la Biblioteca Nacional. Bien, son los siguientes. Son 41 incunables de la Biblioteca Nacional
que son fácilmente identificables porque tienen la doble estampilla de Antigua del Archivo Histórico Nacional y BDU Biblioteca de Uclés. Como vemos, siguiendo el listado de las estampillas, realmente hay tres caminos distintos. Por una parte, aquellos incunables que se describieron en 1860 en Uclés se enviaron en 1870 al Archivo Histórico Nacional y en 1940 ingresaron en la Biblioteca Nacional. Hay otro caso curioso de incunables de Uclés, que tienen la estampilla de Uclés, pero que no ingresaron en el Archivo Histórico Nacional, sino que pasaron ya a la Biblioteca Nacional. Y un tercer caso es el de aquellos incunables que no son realmente de Uclés, pero que sí que tienen la estampilla del Archivo Histórico Nacional y que también pasaron a la Biblioteca Nacional. Normalmente todos estos proceden de la antigua sección de clero. Bien, otro caso interesante que se está ahora mismo trabajando es el de los incunables mútilos muy fragmentados en tipografía hebrea que se encuentran diseminados en la documentación de Inquisición. Los está más bien estudiando Javier del Barco y dentro de un proyecto nacional de investigación, Legaraz II, y dado que ya él ha hablado esta mañana, creo que es ocioso continuar en este tema. Un tercer caso pendiente de estudio es el de las bulas incunables de Inquisición. En principio hay 8 localizadas. Como vemos, proceden o estaban dentro de procesos de fe del Tribunal de Toledo y del Tribunal de Valencia. Esta última, precisamente la he entresacado al preparar esta exposición para reinstalarla dentro de poco en las carpetas, en consignatura de Inquisición, mapas planos y dibujos. Bien, sin embargo, las bulas hay más. Hay más, como vemos ahí hay 9 más que realmente están pendientes de que un incunabulista acuda al Archivo Histórico Nacional, las consulte y nos diga realmente si son incunables o son post-incunables. Eso es un tema ya de investigación pura y dura. Como vemos, todas ellas proceden de otro proceso de fe del Tribunal de la Inquisición de Toledo. Bien, por lo tanto, este tema de las bulas, yo considero que hay 3 trabajos que hacer. En primer lugar, el más típico de un incunabulista, que es la identificación de los talleres, las fechas o la tipografía. Hay un trabajo técnico que hacer también, la catalogación bibliotecaria, en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico y en la red de bibliotecas de archivos estatales. Esta catalogación bibliotecaria no cierra un caso. Otro caso, también curiosillo, de una cédula del Consejo al mismo convento para que abra nuevos punzones para la impresión de las bulas, y además le dice al dorso, como vemos, la tipografía en la que quiere que se impriman, que se hagan estos punzones. Como he dicho, las bulas postincunables quedan pendientes. Hablaba de 9 bulas postincunables en la sección de Inquisición, pero es que hay 20, 30 fácilmente pendientes de estudio en las secciones de clero y diversos. Bien, el último capitulillo, ya voy rápido, de la historiografía incunabulística, he cogido un ejemplo, es el de la historia de los propios incunables de la Biblioteca Nacional. ¿Y esto a qué se debe? Porque, pues sencillamente, esta es la antigua sala del Archivo Histórico Nacional, porque compartimos espacio en el Palacio de Recoletos durante más de 50 años. Esta es nuestra sala de lectura. Ojo que hay también mujeres. Y aquí está, como vemos, órdenes militares. Los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional supongo que ya reconocerán esta sala ya Biblioteca Nacional, antaño Archivo Histórico Nacional. Bien, como he dicho, esta vecindad lo que favorecía eran los canjes definitivos, canjes temporales y también préstamos. He cogido un caso, por ejemplo, en 1899 el Archivo Histórico Nacional solicita el préstamo de 5 incunables de la Nacional para las oposiciones, los prácticos de oposiciones del cuerpo facultativo de bibliotecas. Quiero creer que se devolvieron, no me consta. Lo digo porque realmente hay cosas que... digo pecados, pero no pecador.
Bien, había hablado antes de la catalogación en 1860 de Darío Cordero. El caso es que este es un facultativo, es curioso, conocido en la Biblioteca Nacional porque catalogó la biblioteca de Asenjo Barbieri, y conocido en el Archivo Histórico Nacional por su trabajo en órdenes militares. El caso es que en su expediente personal hizo alusión a su trabajo en Ucles, y el director, la verdad que estaba muy reconocido a su trabajo, pues en la minuta efectivamente extiende y es el trabajo que hizo Darío Cordero allí en Ucles, de todo lo que hizo, de los libros del archivo de los privilegios de Ucles, hoy en el Archivo Histórico Nacional, expedientes de pruebas, Archivo Histórico Nacional, códices griegos, canje con la Biblioteca Nacional, 23 latinos, canje con la Biblioteca Nacional, papeles varios, bueno, ya veremos, y 693 volúmenes impresos, incluidos aquí los incunables. Bien, pasando en el tiempo, llegamos a una época oscura, la Guerra Civil, y en aquella época Biblioteca Nacional y Archivo Histórico Nacional compartíamos espacio y por ahí se iban a parar papeles y bibliotecas incautados en Madrid, de nobleza, de grandes coleccionistas, de Lázaro Galdiano, de Toca, he cogido por ejemplo la biblioteca de Medinaceli, del duque de Medinaceli, que tiene incunables, pero es que realmente tenemos todo. Lo que se hizo en la Biblioteca Nacional fue entresacar las joyas de la Biblioteca Nacional como de estas bibliotecas incautadas, hacer unos listados, y todo esto se envió en su día para Valencia. Bien, yo creo que ya estoy ya apurando el tiempo. Como balance y conclusiones, en principio, como vemos, el trabajo en el Archivo Histórico Nacional es un trabajo in fieri, no está terminado, siempre está abierto. Para ello es necesario la colaboración de los archiveros, bibliotecarios y especialistas en historia del libro, en incunables, y yo creo que es interesante generar compromisos. Para mí la conferencia, realmente lo digo así de claro, me ha venido muy bien para poner en claro toda una serie de carpetas con apuntes, post-it, notas, bibliografía que vas haciendo y dices algún día lo haré, nunca lo haces. Por lo tanto, agradezco a Fermín que me haya obligado a hacer este trabajo de sintetizar todo este asunto. Yo creo que los proyectos de investigación son más interesantes porque te meten en otra dinámica. Creo que, por ejemplo, el proyecto de Javier del Barco de Legaraz II es bastante consistente. Y yo creo que la investigación en el Archivo Histórico Nacional en lo relativo a incunables tiene dos alicientes. Lo primero, que es factible, como ha demostrado Laura Marías, encontrar nuevos incunables. En segundo lugar, la propia documentación hace referencias a incunables a las que seguir la pista. Considero que en tema de incunables, Archivo Histórico Nacional está hecho el 20%, el 80% está por hacer. En el tema de postincunables está el 100% por hacer. Había comenzado hace media hora diciendo que había 3 incunables y yo creo que acabo con 43 incunables y subiendo. Muchísimas gracias.